Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero gusto y un placer compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Eh, Esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ser muy consecuentes con los temas que hemos venido observando. Hoy vamos a tratar sobre un punto que es bastante importante para un orador, en el cual ustedes van a poderse percatar que incluso hay varios factores más que intervienen en este sentido dentro del correcto, ¿sí? Y del adecuado desenvolvimiento de un abogado, de un profesional del derecho en este caso, al realizar el cumplimiento de sus funciones en cada una de estas actividades de las que de forma permanente hemos venido hablando, ¿sí? Eh, Tenemos que darnos cuenta que de esta manera se van articulando todas estos elementos con el propósito de que lleguemos a obtener los resultados que, como conocemos ya muy bien, persigue la oratoria. Mucho más en este sentido la oratoria jurídica, en la cual nosotros ya hemos conversado mucho más de los intervinientes y en este sentido del público en particular, al cual nosotros tenemos que llegar a convencer, que tenemos que llegar a persuadir a través de nuestros argumentos, de nuestra proposición, de nuestro desenvolvimiento y de nuestra intervención en relación a un caso en particular, ¿sí? Por ello mismo, cada uno de ustedes, desde este punto de partida, tiene que ir aprendiendo todos estos ámbitos, ¿sí? Que incluso se consideran protocolarios, pero que además en este sentido nos permiten a nosotros llegar a, a alcanzar de forma eficaz este propósito, ¿sí? Por esta misma razón, dentro de la presente semana, nosotros vamos a tratar de forma muy puntual sobre las cualidades que debe tener en este caso el orador frente al público al cual se va a dirigir, ¿sí? Este tipo de características que son necesarias con la única finalidad de alcanzar el objetivo planteado, dependiendo del caso, dependiendo de las circunstancias, y como ustedes muy bien conocen, ya hemos ido observando de una forma más global datos en relación a la oratoria, ¿sí? Pero que como ustedes también pudieron percatarse en la clase anterior, son los medios conducentes para que cuando hablamos de una oratoria jurídica, ¿sí? De una oratoria judicial, de una oratoria forense, nosotros podamos cumplir a cabalidad con todos y cada uno de estos objetivos, ¿sí? Por ello, ustedes tienen que, si no cuentan con estas cualidades, tienen que empezar a formarlas, ¿sí? Tienen que empezar a desarrollarlas, en este caso, con la única meta de llegar al convencimiento en relación a nuestro caso en particular, al convencimiento total y absoluto del administrador de justicia con la única meta de que nuestras proposiciones sean aceptadas, ¿sí? De tal manera que podamos salir victoriosos, en este caso dentro del ámbito judicial, ¿sí? Es por ello que con la presente clase, en este sentido, nosotros vamos a lograr conocer la relevancia de las cualidades con las que un orador debe contar al momento de cumplir con sus funciones elementales dentro del desarrollo aplicativo de discurso, ponencia, intervención ante un determinado público. De manera específica en el ámbito jurídico, frente a las diversas partes que intervienen en un proceso judicial.
Como pueden percatarse aquí al iniciar este, este, este planteamiento del objetivo, estamos hablando de una manera muy amplia, ¿verdad? Pero que a su vez, en este caso, nos va a permitir llegar al punto específico que requiere de nuestro aprendizaje, de nuestro conocimiento, dentro de un ámbito jurídico ya especializado y bastante técnico, ¿sí? Por el mismo hecho de que ustedes van a ser quienes, a través de sus intervenciones, llegarán a desarrollar y a cumplir con cada una de estas actividades, entiendo de la labor, del accionar, ¿sí? De la puesta en práctica de sus conocimientos, de sus habilidades, de las herramientas y elementos que forman parte de la oratoria, alcanzar ese convencimiento ya de un administrador de justicia y de igual manera teniendo en consideración que este va a ser el público ante el cual nosotros nos vamos a desenvolver, ante los cuales nosotros nos vamos a expresar, ante quienes vamos a proponer nuestras ideas, nuestras proposiciones, nuestros argumentos, que como ya seguirán viendo de forma posterior, estos argumentos tienen que ser debidamente estructurados de una manera lógica, coherente, racional y sobre todo técnica, ¿sí? De una forma total concatenación con el ámbito objetivo que se va a tratar, es decir, con la materia de la litis, o para que ustedes lo comprendan de mejor manera, con la problemática que se va a tratar y se va a discutir dentro de este tipo de ámbitos jurídicos. Cualidades del orador frente al público. Sean cuales fueran las tareas específicas que el orador deba realizar en una disertación, y aunque muchas de ellas puedan parecer mecánicas o rutinarias, no puede pasarse por alto la importancia de la posición que ocupa como comunicador social y o líder de opinión. ¿Sí? Aquí está tratando sobre la oratoria de una manera mucho más amplia. Nosotros ya hemos podido observar que la oratoria tiene varios ámbitos aplicativos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene varios entornos y varios escenarios en los que nosotros, en este caso, vamos a necesitar y vamos a requerir poner en práctica este tipo de discursos, ¿verdad? ¿Sí? De disertaciones, de intervenciones, que en este sentido les voy a poner un ejemplo muy práctico. A veces se pueden volver muy mecánicas o rutinarias, como en el ámbito político actualmente. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué creen y consideran ustedes que aquí se vuelven un poco rutinarias o mecánicas en el ámbito político? Porque casi siempre emiten casi el mismo criterio y la misma idea que quieren dar a conocer, que es convencer al público de que voten por ellos y hasta las propuestas saben ser casi similares. Ya. En sí, prácticamente debemos tener en cuenta algo, muchachos. Como el ejemplo práctico que les ponía, ¿no? Del ámbito político. En este sentido, un político lo que va a tener que hacer es dar a conocer sus propuestas, ¿sí o no? Y él va a tener que establecer sus propuestas ante diversos públicos, por el mismo hecho de los grupos sociales que se establecen en las diversas circunscripciones territoriales. Un ejemplo, si existe, en este caso, hablando de nuestra política interna provincial, eh, los que están postulados en calidad de candidatos asambleístas por Bolívar van a tener que plantear sus propuestas en Guaranda, en Chimbo, en San Miguel, ¿verdad? Y muchas veces lo que van a hacer es transmitir el mismo discurso. Pero aquí viene una cuestión elemental. Muchas veces en cada uno de estos entornos en cada uno de estos escenarios van a necesitar o van a requerir puntos específicos que tengan netamente conexión con esa realidad social. ¿Sí?
Yo qué sé, hay varias proposiciones en este caso, ¿no? Que pueden llegar a, a discutirse y a proponerse dependiendo del territorio en el que se encuentre. Yo qué sé, podemos hablar de que si se reúnen con un grupo de minería ilegal, que van a tratar de regularizar su ámbito laboral con el propósito que no tengan problemas, ¿verdad? O yo qué sé, en este caso también pueden existir necesidades o urgencias en el ámbito aplicativo de la ley en algún sentido en otro cantón o en una parroquia en especial, ¿verdad? Entonces, son este tipo de discursos que muchas veces pueden volverse mecánicos o rutinarios. Ustedes en el ámbito jurídico de igual manera, ¿sí? Porque varias y por reiteradas ocasiones van a tener que tratar, si bien es cierto, cada caso es único, pero debemos tener y tomar en consideración que no todos los casos son iguales, ¿verdad? Pero en sí van a tener que manejarse sobre la misma base legal en varias ocasiones en el desarrollo de las diversas actividades de funciones que cumplen. Por ello, en el orador no solo se valora la aptitud para el desempeño de las funciones como expositor, sino también la idoneidad a través de una serie de cualidades que a nuestro entender debe poseer un orador de éxito y que a continuación presentamos. Punto elemental. Muchachos, un orador, por más predisposición que tenga, ¿sí? Si no tiene el don de la palabra, si no tiene esta habilidad de convencimiento, va a fracasar, ¿verdad? No va a poder cumplir o no va a poder alcanzar estos propósitos o estas metas que perseguimos a través del oratorio. Entonces, por ello mismo, cada uno de ustedes ya tiene que empezar a inculcarse, ¿sí? O a sembrar y de forma posterior a cultivar este tipo de aprendizajes, de habilidades y de destrezas que serán esenciales en lo posterior, ¿sí? Así que hay ciertas características que necesita tener en cuenta un orador al momento de desenvolverse ante un público. Vamos a analizar en este caso varias cualidades, ¿sí? Que nos van a ser necesarias en el ámbito oratorio. Cualidades físicas, ¿sí? Cualidades psíquicas, ¿sí? Psicológicas, ¿sí? Que en este caso ustedes van a tener que ir aplicando al momento de cumplir con su rol de profesionales del derecho. ¿Sí? Yo, como les había manifestado, hay varios elementos que complementan al don de la palabra. Y si bien es cierto, en este caso, las cualidades físicas también emiten y mandan un mensaje. ¿Sí o no? Y ya vamos a ir analizando esto de forma mucho más precisa y profunda. Estas cualidades tienen que ver con la apariencia personal del orador. No involucra que sea hermoso o de físico impresionante, ¿sí? Pero aquí también debemos tener en cuenta, muchas veces sí, el físico ya es una carta de presentación, ¿no? Pero aquí no nos vamos en sí a establecer o encasillar en ciertas determinaciones de valoración física, sino en otros aspectos que se deben aplicar en este caso. Implica el cumplimiento de una serie de pautas sencillas que le permita resaltar su personalidad, de tal forma que constituya un conjunto armonioso y estético ante los ojos de los demás. ¿Sí? Debemos darnos cuenta que incluso la personalidad se puede exteriorizar, ¿sí? O se puede mostrar a los demás a través de la palabra. E incluso debemos tener en cuenta algo importante. Ustedes sí se han dado cuenta que muchas veces hay personas que hablan, ¿sí?
pero que en este caso simplemente tratan de ocupar o de desempeñar un rol o un papel, ¿sí? Escondiendo lo que realmente es. Me supongo que ustedes en algún momento sí se han de haber encontrado con personas que simplemente aparentan, ¿sí? Y que en lo posterior tienen una forma de ser totalmente contraria a la que han permitido observar en este caso su público, ¿sí? Ustedes van a poder, en este caso, resaltar su personalidad, su carácter, ¿sí? Sus actitudes, su forma de proceder, su forma de actuar en este tipo de ámbitos, ¿sí? Y esto va a ser un elemento que se va a conjugar de manera perfecta con el propósito de llegar al público, obteniendo los resultados y los objetivos de los cuales siempre hemos planteado el convencimiento o la persuasión. Dentro de ellos, tenemos factores que, si bien es cierto, son bastante básicos, pero que muchas veces nosotros no las cumplimos a cabalidad o que incluso nos pueden jugar en contra, ¿no? El aseo personal, ¿sí? El aseo personal es importante. Es la limpieza, cuidado, compostura y buena disposición de nuestro cuerpo. Ello transmite una agradable impresión a través del sentido visual y olfativo. El acicalamiento de nuestro peinado, maquillaje y perfume permiten un buen acercamiento de los oyentes hacia nosotros. Y les hago una pregunta. A ustedes, cuando ven a una persona que ven que se cuida, que tal vez que hace ejercicio, que tiene un cuidado personal prolijo, ¿les llama o no les llama la atención? Sí, ¿No es Sí, cierto? sí, doctor. Y eso marca una gran diferencia, porque desde ahí puede ser ya un punto de partida para que ustedes puedan llegar a tener a crear esta conexión entre ustedes y el público, ¿sí? Por eso mismo, ustedes deben tener un cuidado adecuado en este caso en el aseo personal, porque incluso pueden resultar repelentes si no llegan a tener una buena aplicación en este sentido de hacer. ¿Sí o no? O ustedes cuando tal vez se han ido en un bus y alguien se ha sentado junto a ustedes y se nota que no se cuidan mucho en ese sentido, les llama la atención o les causa una impresión contraria. ¿Sí o no? Sí, Ya. doctor. Entonces sí se van dando cuenta cómo estas pequeñas cositas sí marcan una diferencia, ¿sí? Por eso son cualidades que ustedes ya deben ir adoptando desde ahora. El no bañarse o no cepillarse los dientes a la larga van produciendo un hedor insoportable, un aliento nada agradable que pondrá una barrera entre nosotros y las personas con las que tratamos, en total concordancia con lo que les acababa de manifestar. Es recomendable el baño diario, cambio de ropas con la misma frecuencia, el corte de uñas y de cabello en forma periódica. Es decir, muchachos, cuidar nuestra imagen. Incluso, yo algo también que me gusta inculcarles a mis alumnos, hagan ejercicio, hagan deporte, ¿sí? Yo en este caso ya pude percatarme que hay personas que tienen buen físico, ¿no? Que se dedican a este tipo de actividades y eso es positivo, porque a la larga esto va a repercutir, ¿sí? Y no solamente en el ámbito profesional, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso siempre tengamos este tipo de cuidados que nos permiten a nosotros incluso llegar a generar más seguridad personal. Por el mismo hecho de que conforme les había manifestado, la seguridad personal y el amor propio tienen una relevancia bastante grande y fundamental dentro del desenvolvimiento oratorio. ¿Sí o no? Cuando ustedes se sienten bien, se sienten seguros, ¿no es cierto? Cuando están
cuando están bien cuidados, cuando están bien vestidos, en este caso, ustedes mismos se llegan a sentir seguros. Y eso va a permitir que incluso esta seguridad pueda ser transmitida a través de su forma de expresión. El vestido. Esto, muchachos, aunque suene muy superficial, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya en algún momento incluso irán leyendo El alma de la toga y varios libros y textos que tienen relevancia para un abogado desde su punto de partida. Hay ciertos protocolos que debemos cumplir, ¿verdad? Y en este caso, la vestimenta es uno de aquellos protocolos, ¿sí? ¿O ustedes alguna vez han visto a un abogado que ha ido a una audiencia en pantaloneta o en pijama? Nunca. Ya, ¿es cierto? Entonces, como les digo, son ciertos protocolos que se aplican en el ámbito jurídico. Y creo que en algunos casos no dejan entrar ni a las audiencias a los acompañantes, sino van o sea, con pantalón o ya algunas veces que solo van en pantaloneta. Claro, o sea, en este sentido, hay audiencias públicas, ¿no? En ese caso, si bien es cierto, te van a llamar la atención, ¿sí? Pero como les digo, es un protocolo. Ustedes tienen que ir adoptando este ámbito de elegancia, ¿sí? Que la misma profesión del derecho, ¿sí? De la abogacía requiere. Es la cubierta que nos ponemos en el cuerpo para abrigo o adorno. Involucra el conjunto de piezas que sirven para cubrir nuestro cuerpo. Pueden ser formales o informales según la ocasión en la que tengamos que utilizarlo. Y aquí, ¿saben por qué también nos habla de ocasión? Porque es importante que tengamos en cuenta el trabajo y la labor de un abogado. No solamente es en las audiencias, muchachos. No solamente es en la judicatura. ¿Sí? Hay diversas diligencias que se desarrollan fuera de estos escenarios, en un reconocimiento del lugar de los hechos, dependiendo en donde sea. Ustedes, si se van a una montaña, no van a ir interno, ¿no? ¿Sí o no? Si van a hacer algún tipo de diligencia en el campo que sea necesaria, obviamente ahí van a poder utilizar este tipo de vestimenta dependiendo de la ocasión y la circunstancia, ¿sí? Pero en sí, en lo que nos corresponde a nosotros dentro del ámbito formal, ¿sí? Debemos cumplir con estos protocolos. Constituye la prenda exterior completa de una persona y en el caso de los oradores constituye su uniforme de trabajo. Esta vestimenta debe ser la adecuada para cada reunión oratoria, debiendo privar los principios de elegancia, limpieza y una correcta combinación de prendas y o colores. En este caso, bueno, es un ámbito muy amplio, ¿no? Ya como dicen, en gustos y sabores, ya saben, entonces ya dependerá de cada uno de ustedes también. Recordemos que el vestido resalta nuestra personalidad, formalidad y pulcritud, dependiendo de cómo sean cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí también debemos respetar que cada persona es un universo diferente, ¿sí? Pero debemos irnos acoplando a este tipo de protocolos como se los había manifestado. La actitud mental positiva. Ustedes siempre tienen que ir desarrollando esta actitud mental positiva, ¿sí? Porque es la condición subjetiva de nuestra mente. Esta nos permite tener una actitud mental positiva que nos impulsa a realizar lo anhelado o, en su defecto, una actitud mental negativa que solo apunta a buscar excusas para no realizar lo deseado. Es decir, si ustedes no tienen una actitud positiva al momento de cumplir con sus actividades, sus funciones, van a tener resultados nefastos, desastrosos y contraproducentes, ¿verdad? Por eso siempre tienen que ir desarrollando este tipo de actitud mental. Estas actitudes tienen que ver principalmente con nuestros pensamientos, ya que nuestras acciones son el reflejo de ellos, ¿sí? Las acciones nos definen en este caso, ¿sí? Los hechos y los resultados también. Por eso mismo, nosotros tenemos que proceder y actuar con esta actitud mental positiva, con el propósito de alcanzar nuestra meta.
Por ello, todo orador está imbuido de actitud mental positiva para realizar sus exposiciones con entusiasmo y mucho optimismo, porque después se van a dar cuenta que incluso este tipo de elementos llega a provocar un impacto en el público y va a ser otro de los conducentes que van a permitir que ustedes lleguen a convencer. Ello se logra a través de la autosugestión y del correcto uso de las técnicas de respiración y de relajamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ustedes alguna vez se pusieron tan nerviosos que no sabían ni qué decir, ¿verdad? Que tenían vergüenza y, no, y se les fueron las ideas que tenían listas y preparadas para decir. No se nos trabó la lengua, se nos trabó el cerebro en esos momentos, Liz. Ya, ¿verdad? ¿No es cierto? Y es algo que se da, es algo que se da. Por eso mismo, tenemos técnicas de respiración y de relajamiento que nos van a permitir a nosotros tener un mejor desenvolvimiento en este tipo de ámbitos. Gozar de buena salud física, totalmente coherente con lo que les acabo de manifestar hace un momento. Un orador con dolor de muela, dolor de cabeza o fuerte dolor de vientre no podrá realizar con eficacia sus exposiciones. El dolor lacerante lo pondrá de mal humor y lo indispondrá para sus tareas. Incluso puede llegar a perjudicarnos. ¿Por qué? Porque nos vamos a distraer. ¿Sí o no? No nos va a permitir a nosotros concentrarnos en la función y en la labor que estamos cumpliendo. Por eso siempre tenemos que ser prudentes y cuidar de nuestra salud física. Por eso, muchachos, ustedes que están jóvenes, ustedes que todavía están en esta etapa de crecimiento, cuídense, ¿sí? Siempre traten de ir adoptando buenos hábitos que no les repercuten en lo posterior. El tema de la salud es elemental, ¿sí? Porque ya hemos tenido varias experiencias, varios ejemplos de que ni por más millonarios que sean, la salud no tiene precio, ¿no es cierto? Y esto es algo que ustedes sí han de haber visto en algún momento. Personas con riquezas eh, inimaginables, cuando ya tienen problemas de salud, no tienen absolutamente nada más que hacer, ¿sí? Lo recomendable es que periódicamente se acuda al médico para un chequeo general y evitar desagradables sorpresas. La labor, un tanto estresante, conlleva padecer una serie de dolencias que, al no ser atendidas o al ser mal curadas, pueden convertirse en crónicas y mortales. Por eso mismo, algo pequeñito puede resultar totalmente perjudicial en lo posterior, porque se puede agravar. Por eso ustedes, como les decía, cuiden su salud. Adopten buenos hábitos, hagan ejercicio, hagan deporte, vayan al gimnasio, jueguen fútbol, jueguen básquet, hagan ciclismo, hagan trail, que es súper chévere, ¿sí? Esto va a beneficiarles a lo posterior. Y yo les digo esto como voz de la experiencia, porque yo tengo amigos que son de mi edad, que incluso a veces ya parecen abuelitos, ¿no? Y entonces no creo que ustedes quieran llegar a tener ese tipo de envejecimiento precoz, ¿no? Así que cuídense, porque todo repercute en esta vida. Se debe combinar una buena dieta con ejercicios matutinos para evitar el sedentarismo y las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Que son hábitos que son beneficiosos para una persona. Gozar de buena salud psíquica. Esto ahora mismo es mucho más importante, ¿sí? No creo que me van a discutir de que ahora el problema psicológico en las nuevas generaciones es un problema bastante grave, ¿no es cierto? Cuando se tiene este tipo de problemas psicológicos, puede incluso tener como resultados muertes, ¿no? ¿Sí? O cuestiones nefastas en este caso, por el mismo hecho de que ahora más que nunca la depresión es un problema bastante actual, ¿verdad? La depresión en las nuevas generaciones es abundante
se presenta con más generalidad que la que se quisiera llegar a observar. Pero en este sentido, muchachos, ustedes tienen que cuidar su salud mental. ¿Sí? En mi época, tanto de eso no sufríamos, para serles muy sincero. No sé cuál será el cambio en este caso actual que tenga este gran número de problemáticas en la actualidad, pero es importante que ustedes se cuiden también en este sentido. La mente, la salud mental es importantísima. La mente también se enferma y puede producir lamentables estados de distorsión en la personalidad, paranoia, esquizofrenia y aún psicopatías, ¿sí? Lógicamente, una persona con desbarajustes mentales no podrá realizar a satisfacción su labor como orador. Casi siempre tendrá problemas con sus superiores, compañeros de trabajo y más aún con el público oyente. Si ustedes tienen problemas, tienen inseguridades, tal vez no han cultivado o han forjado mucho su amor propio, ¿sí? La autovaloración y el autorrespeto personal. Tienen miedos, tienen vergüenza. ¿Creen que van a tener un buen desenvolvimiento en el ámbito oratorio? Es evidente que no, ¿verdad? Por eso mismo, muchachos, un consejo sano, cuiden su salud mental. Este es uno de los factores más importantes porque se ha convertido incluso en uno de los problemas de actualidad en el ámbito de salud a nivel mundial, ¿sí? Por todos los casos que se han llegado a dar. Por eso, nunca está nunca está de más cuidarse. Una visita al psicólogo o psiquiatra es recomendable, pues a diferencia de las enfermedades físicas, estas no se manifiestan pasivamente, sino a través de un accionar desequilibrado que perjudica el buen desempeño del orador. ¿Qué quiere decir esto? Carácter, personalidad, ¿verdad? Cuestiones de actitud, de accionar, de proceder. Y les voy a dar un consejo. El ir al psicólogo o al psiquiatra no es para los locos, como muchas veces manifiestan, ¿no es cierto? Y esa es una visión distorsionada que le han venido dando a este ámbito. Vayan, si ustedes no se sienten bien, si sienten algún problema, tienen alguna cuestión que les perjudica de autoestima, de alguna circunstancia que estén atravesando, acudan a estos profesionales. No saben el bien que les van a hacer. Y esto también va a sumar a cada uno de ustedes dentro de las cualidades que les permitirá tener un buen desenvolvimiento en el ámbito oratorio. ¿Sí? Sin más, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención.